Un saludo muy especial a toda nuestra gran comunidad de seguidores en Diseños de Vida. Agradecemos al Señor por cada uno de ustedes, amados hermanos y amigos, que siempre nos siguen en nuestras redes sociales y que siempre también se disponen para recibir la palabra del Señor. En el día de hoy vamos a estar prácticamente cerrando una de las maravillosas series que Dios nos ha permitido compartir con cada uno de ustedes, la serie de los 10 mandamientos. Pero vamos a estar cerrando esta serie con el mandamiento que nuestro Señor Jesucristo le entregó a sus discípulos, diciendo que era un nuevo mandamiento que Él le entregaba. Vamos a ver de qué se trata, vamos a ver qué implica ese mandamiento, y sé que va a ministrar nuestro corazón, va a llenar nuestro corazón de un reto maravilloso, un reto sagrado para ponerlo por obra. No solamente con nuestros hermanos en la fe, sino también para ir más allá de esos límites de la comunidad cristiana y empezar a poner por obra este mandato del Señor ante todas las personas que nos rodean, ante todo el mundo con el cual vamos relacionándonos mientras vamos por Él. Así que vamos a pedirle al Espíritu Santo, como siempre, que nos hable, que nos inspire a través de la bendita palabra del Señor y que hoy seamos retados con su palabra. Maravilloso Dios y Padre bueno, me siento muy agradecido porque estamos llegando a la recta final de esta serie maravillosa de los mandamientos de Dios. Ha sido una experiencia muy gratificante, ha sido una enseñanza muy, pero muy retadora para nuestras vidas, y hablo a nivel personal. El prepararlas ha sido toda una riqueza extraordinaria, Señor. Ahora, Dios Todopoderoso, me dispongo para compartir esta última enseñanza de esta serie. Y pido para que podamos cerrar con broche de oro escuchando ese nuevo mandamiento tan hermoso y que tiene tanto sentido y que prácticamente genera el marco necesario para desarrollar lo que tiene que ver estos 10 mandamientos estudiados. Te agradecemos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, vamos entonces a hablar hoy sobre el nuevo mandamiento que nuestro Señor Jesucristo estableció allí en Juan capítulo 13, más exactamente en los versículos 34 y 35. Quiero que hagamos lectura de estos dos versículos, primeramente en la Reina Valera 1960, y luego vamos a cotejarlo con la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra del Señor: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Ahora vamos a mirar estos dos versículos también en la Nueva Traducción Viviente. Presta atención a lo que dice. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento: ámense unos a otros. Tal como yo los he amado, ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Me parece muy interesante que en los dos versículos de Juan capítulo 13, el Señor está siempre apuntando a lo mismo, a la palabra amor. Y está hablando de una acción que hay que ponerla por obra, no es solamente decirla, sino practicarla. El nuevo mandamiento es un mandamiento activo, es un mandamiento de ponerlo por obra, porque cuando se pone por obra, resultará en una evidencia, en un testimonio fehaciente ante el mundo de quiénes somos nosotros. Entonces, ya apartamos desde esa verdad y vamos a darnos cuenta que este mandamiento es fundamental para nosotros, los discípulos del Señor, para poder dar un testimonio real, un testimonio legítimo de nuestra identidad en Cristo. Resulta que tan pronto termina la cena corriente, esa cena que obviamente tenía Jesús con sus discípulos, antes de entrar a la otra parte que él tenía planeada, que era la institución de la cena del Señor. ¿Sabe qué hace Jesús? Jesús le dice a Judas: lo que vas a hacer, hazlo pronto. En otras palabras, apúrese, necesito que vaya rapidito, y lo que ya hay en tu corazón, pues hágale. Jesús necesitaba que el traidor, ¿sí?,
que saliera este varón del aposento para ejecutar su plan traidor, para entonces él poder tener la libertad de hablar a sus anchas con toda confianza a sus discípulos y declararles los sentimientos que ahora afloraban en su corazón hacia ellos como sus amigos. Note que entonces Jesús no habla de cosas tan íntimas y tan especiales, sino hasta que le dice a Judas: lo que vas a hacer, hazlo pronto. En otras palabras, necesito que te retires. Y una de las cosas que Jesús, una vez retirado Judas, le empieza a comunicar a sus amigos es que pronto a donde él va a ir, ellos no podrán acompañarlo. Pero entonces él sí les deja algo bien explícito, él les deja algo bien claro, y es un nuevo mandamiento. Diga conmigo, nuevo mandamiento. En ese contexto de intimidad, donde Jesús ahora ya se explaya en sus sentimientos íntimos hacia sus amigos, sus discípulos, una de las cosas que les va a decir es: mira, les voy a dar un nuevo mandamiento, y aunque yo no voy a estar con ustedes, necesito que se amen unos a otros. Es necesario que ustedes empiecen a fortalecer entre ustedes esa comunión, porque es importante para que ustedes puedan permanecer unidos, y así van a poder crecer en armonía del amor mutuo, pero también en el consenso de las plegarias, en el consenso de la oración. Cumpliendo este mandamiento, será posible entonces que los discípulos, tanto de ese momento, los 12, bueno, ya hablemos de los 11 porque ya está excluido Judas, estos discípulos, si cumplen este mandamiento de amarse unos a otros, entonces van a poder disfrutar de la presencia espiritual de su Maestro, el Señor Jesucristo, lo cual es también un mandamiento para nosotros, para todos los discípulos de todas las etapas, épocas de la historia de la iglesia. Y entonces, de paso, la gente, cuando vea que nosotros, los discípulos del Señor, nos amamos con un amor muy especial los unos a los otros, van a detectar que somos sus seguidores, que somos nada más ni nada menos que discípulos de Cristo. Yo quiero, en el contexto de lo que hemos estado hablando, analizar algunas verdades que se vinculan en lo que Jesús dijo al respecto. Quiero que por favor me acompañe en los breves minutos para que podamos escarbar un poco más sobre estos versículos que leímos al comienzo de Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Por ejemplo, quiero que comencemos analizando un poco la naturaleza de este mandamiento. Recuerde que estamos hablando de un nuevo mandamiento. Entonces hablemos un poquito sobre la naturaleza de este mandamiento. Jesús dijo a sus discípulos: un mandamiento nuevo os doy. Por favor, no pierda de vista esta perspectiva. Un mandamiento nuevo os doy. Y la palabra que el apóstol Juan, que fue el instrumento que el Espíritu Santo utilizó para escribir este versículo, el apóstol Juan va a utilizar una palabra en griego, ¿sí?, para la palabra nuevo. En griego existen dos palabras para referirse a nuevo. Ahora, él no utiliza una de ellas, que es neos, sino que utiliza para esta palabra, en el contexto, utiliza la otra palabra que es kainé. Más exactamente es la palabra kainen, que es el femenino. Ahora, ya voy a explicar. No me pierda el hilo, por favor, porque esto es importante entenderlo. La palabra neos se está refiriendo a algo que obviamente es reciente, a algo que no existía antes de ninguna manera, o sea, algo completamente nuevo. Esa es la palabra neos, de ahí viene la palabra neo, ¿sí? Pero la palabra kainen se está refiriendo a algo ya existente de alguna forma, pero, ojo con esto, ahora adquiere eso que ya existía, ahora adquiere algo que lo mejora su condición, o más exactamente lo renueva. A eso se está refiriendo la palabra kainen, ¿sí?, o que la expresión original es la palabra kainé. Lo que quiere decir entonces que cuando el Señor Jesucristo está dando este nuevo mandamiento, ¿sí?,
se estaba refiriendo a algo no que era completamente nuevo, sino algo que ya había sido dado. Y entonces aquí evocamos lo que en la ley mosaica ya había sido establecido para el pueblo de Israel, y era que teníamos que amar al prójimo como a nosotros mismos. La ley establecía amar no solamente a Dios, sino también amar al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, interesante, ¿verdad? Ahora, el problema es que en la práctica del Antiguo Testamento, lamentablemente, este mandamiento fue violentado. Este mandamiento fue prácticamente cambiado, al punto que en la tradición rabínica ya se decía que se debía amar a tu hermano y odiar a tu enemigo. ¿Por qué? Porque el mandato amar como se ama a sí mismo daba prácticamente como la idea de condicionar mi responsabilidad de amar al otro. De eso voy a estar hablando un poquito más adelante. Ok, Jesús lo que va a hacer entonces con el establecimiento de este nuevo mandamiento es prácticamente hacerle una edición corregida y también una edición aumentada a este mandamiento del Antiguo Testamento. Le da una fuerza tal que este mandamiento, con lo que Jesús le inserta, ya no va a necesitar nunca más correcciones, nunca más. Quedará ese mandamiento prácticamente con el sello de la eternidad. Lo nuevo de este mandamiento está precisamente es en su formulación. Lo nuevo de este mandamiento es que os améis unos a otros. Ahí es donde está precisamente lo nuevo, en la formulación. Entonces esta expresión lleva a este mandamiento a otro nivel, ya que el Antiguo Testamento, repito, dice amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, ¿qué es lo que hace entonces? ¿Qué hace Jesús con este mandamiento nuevo? Vincula el tema del amor y lo supedita al mutuo deber de una correspondencia recíproca. ¿Sí? Otra vez, vincula el amor y lo supedita al mutuo deber de una correspondencia recíproca. Es decir, los dos tenemos que amarnos, ¿verdad? No es ahora tú tienes que amar a tu prójimo como te amas a ti mismo. No se centra ya en mí. Ahora yo tengo que centrarme es en amar al otro, ¿sí? El otro me ama a mí, yo también lo amo. Y ese amor tiene que ser expresado de manera recíproca. Eso es básicamente entonces lo primero en cuanto a la naturaleza de este nuevo mandamiento. Ahora, algo que quiero también en segundo lugar resaltar es el modelo a seguir en este nuevo mandamiento, ¿sí? El modelo a seguir. Dice nuestro Señor Jesucristo, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Interesante. Como yo os he amado, que os améis unos a otros. El amar al prójimo como a sí mismo, que es lo que se establece desde el Antiguo Testamento, deja vulnerable la actuación y sobre todo a discreción del amor que se tiene cada uno a sí mismo. ¿Me explico? Y lo quiero explicar con una pregunta. ¿Cómo podrá amar rectamente al prójimo como a sí mismo alguien que no se ama a sí mismo como debe? O sea, note esa pregunta. Entonces, por eso había como una ambigüedad en ese mandato y Jesús lo que va a hacer es precisarlo, ¿verdad? Precisarlo. Esa es la novedad de este mandamiento. Entonces, este estándar, el estándar de amar al prójimo como a mí mismo, pues prácticamente dejaba el mandamiento en una condición precaria. No era muy claro, como que dejaba muchos vacíos en cuanto a la actuación de este mandamiento, era precario. Ahora Cristo se pone como ejemplo, y aquí es donde entonces ya eleva este mandamiento a un nivel extraordinario, ¿sí? Lo reformula, lo empodera, hace que este mandamiento cobre una vitalidad impresionante, ¿sí? Y que va a afectar no solamente nuestra temporalidad, sino
toda nuestra eternidad. Eso es lo glorioso de este nuevo mandamiento, ¿sí? Que vuelvo a decir, no es nuevo en el sentido de neos, sino que es nuevo en el sentido de kainé, ¿sí? Ya existía, pero ahora es reformulado, es renovado, es restaurado. Cristo se ubica como el ejemplo, se pone como modelo a seguir en nuestra tarea discipular de amarnos unos a otros. En ese contexto del que les hablé al comienzo, cuando Jesús ya logra que Judas se vaya a cumplir con su plan traidor, ahora él tiene la libertad de abrir su corazón, de explayarse emocionalmente frente a sus amigos, sus discípulos, ¿sí? Porque es la única vez en la que Jesús les dice, ya no los voy a llamar siervos, sino los voy a llamar mis amigos. Y ahí es donde el Señor les dice, mire, yo voy a tener que irme. Lo que viene ahora es todo un desafío, pero les voy a dejar un mandamiento. Ese mandamiento los va a facultar a ustedes para hacerle frente a las tormentas, para hacerle frente a las vicisitudes, para hacerle frente a las presiones que van a tener que enfrentar, ¿sí? Ámense unos a otros, pero les estoy pidiendo que hagan algo porque ya les he dado mi ejemplo, porque ya me he mostrado ante ustedes como modelo. Así como yo los he amado a ustedes, ahora necesito que ustedes también se amen los unos a los otros, entre ustedes. Ya no que se amen al otro como a sí mismos, sino ámense unos a otros. Ese es el mandato, unos a otros. Más allá de los errores, más allá de las fallas, más allá de si definitivamente es la otra persona complementa lo que yo quiero recibir del otro, pues entonces lo voy a hacer o no. No, el Señor dice simplemente ámense unos a otros, porque es lo que los va a ayudar a perseverar en medio de las pruebas y de las dificultades. Por eso es que este mandamiento, mis hermanos, es un mandamiento supremamente nuevo en intensidad, nuevo también en profundidad y sobre todo nuevo en motivación. Otra vez, este es un nuevo mandamiento en intensidad, en profundidad y también en motivación. Lo que quiere decir entonces que el ejemplo de Cristo nos obliga a dar incluso la vida por nuestros amigos. Este nuevo mandamiento va a volar la cabeza de muchas personas que están culturizados en el Imperio Romano y que van a empezar a darse cuenta que algo superior hay en la vida de esos que se llaman seguidores de Cristo. De eso vamos a hablar ahorita en el siguiente punto. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 16 al 18. Mira este versículo o estos versículos tan preciosos. Conocemos lo que es el amor verdadero, porque Jesús entregó su vida por nosotros, de manera que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. Versículo 17. Si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien y ve a un hermano en necesidad, pero no le muestra compasión, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? Versículo 18. Queridos hijos, lo está diciendo el apóstol Juan, que nuestro amor no quede solo en palabras, mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Esto lo escribió el discípulo amado de nuestro Señor Jesucristo, el que colocaba su cabecita en el regazo de su maestro, el que de primera mano pudo tener el privilegio de experimentar el amor de su maestro, el amor modelo a seguir cada uno de nosotros los seguidores del Señor. Entonces, hay autoridad aquí para poder pensar en estas palabras. Tenemos un modelo con respecto a este nuevo mandamiento, y ese nuevo modelo establece también un nuevo estándar con respecto al amor que nosotros debemos profesarle a las otras personas, en este caso a nuestros hermanos, ¿sí? Que es el mandamiento entre los discípulos de Cristo. Y quiero terminar con lo tercero, y es: analicemos un poco el testimonio eficaz de este nuevo mandamiento. Es tan importante. Ya miramos la naturaleza, ya miramos también el modelo de este nuevo mandamiento, y ahora quiero que miremos también el testimonio,
Porque el Señor Jesucristo dijo algo interesante: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor unos con los otros. Entonces Jesús dijo: mira, si ustedes realmente aprenden a amarse los unos a los otros como yo los he amado, pues en esto la gente va a conocer que ustedes son nada más ni nada menos mis seguidores. O sea, eso va a generar una identidad, va a marcar una diferencia muy, pero muy fuerte frente a todas las demás personas. Así que no es suficiente con manifestar el amor de Dios. La tarea no es solamente manifestarla, ay sí, yo amo a mi prójimo. El asunto es que tiene que haber autenticidad, es decir, el amor tiene que estar enraizado en nuestros corazones. Para verdaderamente yo amar a mi prójimo, ¿sí?, como lo dice la palabra del Señor, como Cristo me ha amado a mí, pues yo necesito encarnar el amor de Cristo en mi corazón, y entonces ese amor es el que voy a poder compartir con el prójimo, con el que está a mi lado. Entonces, no es suficiente manifestarlo, necesitamos enraizarlo en nuestro corazón. Me gusta lo que define prácticamente Matthew Henry cuando dice: el amor fraternal es el emblema de los discípulos de Cristo. Otra vez, el amor fraternal es el amor o es el emblema de los discípulos de Cristo. O sea, ¿cuál es el estandarte que nosotros levantamos ante el mundo para que ellos sepan cuál es nuestra identidad? Cuando nos amamos unos a otros, cuando nos amamos como seguidores de Cristo. Y a veces, tengo que decirlo con vergüenza, lamentablemente estamos escaseados en esto. Nos falta fortalecer este nuevo mandamiento entre nosotros, los discípulos de Cristo. Porque sí, somos llamados a amar a nuestro prójimo, a amar a todas las personas. Pero este mandato Jesús se lo dio de una manera muy directa a sus seguidores. Ámense unos a otros. Está hablando del grupo de los seguidores del Señor. Y a veces de pronto mostramos más amor con los extraños, mostramos más amor con las personas que no conocemos, y somos muy duros, somos muy jueces, somos muy fuertes con nosotros los que pertenecemos precisamente a nuestro Maestro. Y ahí es donde el Señor nos dice: ámense como yo los amé a ustedes. Ahora, ese amor desinteresado por uno mismo, pero interesado por los demás, es lo que distinguió a nuestro Maestro. Por eso, como mirábamos en el punto número 2, Él es nuestro modelo y nosotros debemos adoptarlo. Cuando una persona muestra hacia su prójimo un afecto, muestra un amor y una compasión superiores a lo común y corriente, a lo que generalmente es el estándar en el mundo, pues entonces ¿sabe qué va a pasar? Hay motivos suficientes para que la gente que empieza a detectar ese amor, esa compasión, ese afecto, la gente va a empezar a decir: mira, de seguro ese es un seguidor de Cristo, de seguro ese está con Cristo. Y qué lindo que la gente pueda decir eso. Oye, definitivamente se nota que eres un cristiano auténtico, se nota que verdaderamente eres seguidor de Cristo. Esto sería algo maravilloso, ¿cierto? Y no como muchas veces uno escucha por ahí a la gente del mundo criticando a los cristianos. ¡Ah! ¿Y eso qué es cristiano? ¡Ah! Imagínense, ¿eso es ser cristiano? Y se habla de manera despectiva. A veces nosotros mismos, llamándonos cristianos, con la manera como estamos incumpliendo este mandamiento de nuestro Maestro, lo único que hacemos es deshonrarlo. Entonces, qué bueno que la gente pueda decir: de seguro este es un discípulo de Cristo, de seguro este ha estado con Cristo. Hechos capítulo 4, versículo 32, registra precisamente eso. Dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Ya en los registros históricos sobre la vida de la iglesia en sus momentos tempranos, algo que quedó muy marcado, sobre todo en la literatura patrística, es que la gente del Imperio Romano la tenía clara. La gente sabía que había un grupo llamado los cristianos, los seguidores del camino, esos seguidores del Jesús Nazareno,
o nazareo. Esa gente es diferente, porque esa gente son muy unidos, esa gente se cuidan mucho los unos a los otros. Mire, según Tertuliano, uno de los padres de la iglesia, dice, y él dejó registrado esto: los paganos admiraban los cristianos y les hacía exclamar: mirad cómo se aman los cristianos y cómo están dispuestos a morir unos por los otros. Eso era lo que decían los ciudadanos romanos con respecto al pueblo cristiano, con respecto a los cristianos primitivos. Así que yo quiero concluir en esta oportunidad, y ya cerrando esta serie maravillosa de los mandamientos de Dios, diciendo que Cristo, al dejar este nuevo mandamiento, Él tenía algo pero muy muy claro en su corazón. ¿Sabe qué tenía Cristo en su corazón muy claro al dejar ese nuevo mandamiento? Que nosotros los suyos lográramos distinguirnos por su amor entre las demás personas como sus seguidores. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros marquemos una diferencia. Es triste cuando esa diferencia desaparece. Es triste cuando ya la gente no nota la diferencia entre los que no son cristianos y los que sí son cristianos. Este nuevo mandamiento apunta a eso, a que marquemos una identidad, a que levantemos un emblema como lo dijo Matthew Henry. El emblema de los cristianos es el amarnos unos a otros, porque mientras el patrón de este mundo es precisamente que cada uno busca lo suyo propio, entonces los discípulos de Cristo lo que debemos es distinguirnos por servirnos los unos a los otros, como lo dice Gálatas capítulo 5 versículo 13. Servirnos los unos a los otros por amor dice la palabra. Pero también nuestra tarea como cristianos y como seguidores del Señor Jesucristo es sobrellevar los unos las cargas de los otros, como lo dice Gálatas capítulo 6 versículo 2. Eso es lo que va a marcar una diferencia y hará que verdaderamente nosotros podamos levantar en alto el nombre de nuestro Maestro, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para que la gente note, para que el mundo note una diferencia entre ellos y nosotros que somos los seguidores del Señor. Yo creo que este mandamiento, mis hermanos, resalta la importancia de tener un distintivo correcto como seguidores de Cristo en el mundo. Creo que este mandamiento nos lleva a reconsiderar qué tanto estamos marcando la diferencia. Y es que la diferencia se marca primeramente entre nosotros mismos, entre nosotros que somos los seguidores del Señor. Porque nos están viendo, la gente de afuera nos está observando, la gente de afuera está colocando sus ojos sobre nosotros y muchas veces nosotros no nos estamos dando cuenta lo suficiente de cuánto ellos nos están observando. Jesús sí lo sabía, y por eso es que cuando Él se iba a ir para tener que consumar el plan de salvación en el Calvario, Él dejó ese nuevo mandamiento: necesito que se amen unos a otros como yo los he amado a ustedes, porque necesito que ustedes sean testimonio de lo que yo soy en el mundo. Ustedes son los que van a continuar con el legado, ustedes son los que van a seguir testimoniando de lo que yo les enseñé, de los principios del reino de Dios. Y la manera de hacerlo es amándose unos a otros. Si nosotros descuidamos este nuevo mandamiento, este mandamiento renovado, este mandamiento empoderado, este mandamiento que es catapultado hacia la eternidad, si lo descuidamos, pues entonces estaremos descuidando los 10 mandamientos en sí. Porque no es que este nuevo mandamiento excluya los 10 mandamientos del Antiguo Testamento, todo lo contrario. Este nuevo mandamiento está llevándonos a colocar la mirada en la práctica de los 10 mandamientos que el Señor le entregó al pueblo de Israel allí en el monte Sinaí, que los estuvimos estudiando en esta serie. Necesitamos impactar el mundo no con lo espectacular de los dones del Espíritu. Gloria a Dios por los dones del Espíritu, porque son necesarios para la edificación del cuerpo de Cristo, obviamente. Pero lo que realmente va a impactar al mundo es la manifestación del amor de Cristo a través de nuestro amor hacia los semejantes, hacia nuestros hermanos en la fe. Es la manera de nosotros testimoniar de que realmente a nosotros nos ha poseído en el corazón el amor de Dios, la gracia de Dios.
y que ese amor que ahora nos constriñe y nos ha poseído, queremos también compartirlo con los demás, para que el mundo sea lleno de eso que tanto, tanto, tanto está necesitando, del amor de Dios. Esto que está pasando en estos días, todo este conflicto allí en el Oriente Medio, ese problema que ya lleva décadas entre Israel y los palestinos, es una muestra precisamente de cuánta carencia hay del amor de Dios en el corazón humano. Aquí no se trata de tomar partido contra uno y a favor del otro. Aquí se trata de darnos cuenta cómo cuando el pecado es el que va dominando y gobernando el corazón humano, pues obviamente más brecha se abre entre el mismo ser humano, al punto donde hay odio, rencilla, y entonces ya empieza a levantarse un grupo de personas que obviamente su interés es buscar la manera de raer de la faz de la tierra al otro, al prójimo. Y mire cómo estamos. Y en medio de esas iras y de esos odios y de esas rencillas, muchas personas inocentes mueren. Esto es ausencia del amor de Dios en el corazón humano. Y ese es el mandamiento que el Señor nos dejó. Tenemos ahora que Cristo nos ha poseído a nosotros, que es el amor encarnado, que es el amor manifestado del Padre hacia la humanidad. La iglesia tenemos la responsabilidad de dar a conocer ese amor. Pero si no somos capaces de amarnos entre nosotros mismos, que pertenecemos a ese cuerpo espiritual que es la iglesia, sino que nos damos duro y nos mordemos unos a otros, como le dijo Pablo a los Gálatas, y estamos buscando la manera de hacernos daño y la manera de siempre estar juzgándonos y atacándonos, y medio vemos que una persona cae en pecado y los que le caemos encima para destruirle somos los mismos del cuerpo de Cristo, cuando ese no es la dinámica del cuerpo de Cristo. El Señor dijo que cuando una persona del cuerpo espiritual es herida, todo el cuerpo también se duele con él, porque somos parte de un mismo cuerpo, somos miembros los unos de los otros. Pero cuando hay ausencia del amor de Cristo, de este nuevo mandamiento, eso se pierde esa sensibilidad, se pierde esa capacidad de sentir dolor por el dolor del otro, y más bien nos gozamos cuando otro cae, más bien sentimos como alegría cuando alguien no es capaz de surgir, cuando alguien de los nuestros no es capaz de lograr sus propósitos. Algo anda mal con respecto a este mandamiento que no estamos cumpliendo del todo. Es la manifestación del amor de Cristo desde nuestros corazones para con los demás lo que va generalmente, o lo que va a generar mejor, un verdadero impacto, lo que va a generar verdaderamente un testimonio muy contundente que el mundo está necesitando ver. Quiero cerrar diciéndote que cuando cumplimos a cabalidad este nuevo mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, en verdad estaremos cumpliendo exitosamente los 10 mandamientos que hemos estado estudiando en esta serie. Así que prestemos mucha atención a lo que el Señor Jesucristo nos entregó allí en Juan capítulo 13. Oremos al Señor y pidamos su misericordia. Dios Todopoderoso, te agradecemos por la palabra que hoy nos has entregado y que es el cierre de esta serie maravillosa que hemos podido estudiar en estas semanas. Muchas gracias, mi Señor, porque hemos hecho un paneo de estos 10 mandamientos que entregaste al pueblo de Israel a través de Moisés en el monte Sinaí, pero que se han convertido en el marco moral para nosotros actuar en nuestra relación con Dios y en nuestra relación con el prójimo. Pero qué lindo saber que Jesús le coloca esa cerecita a ese pastel tan delicioso que es la ley de Dios. Gracias porque dejaste ese nuevo mandamiento para que no nos olvidemos de que es precisamente el amor el cumplimiento de la ley. Si no nos amamos, nunca estaremos cumpliendo la ley. Y cuando digo cumplir la ley, me estoy refiriendo no a tener que observar una cantidad de reglas y normas, sino que me estoy refiriendo precisamente a qué tanto estoy permitiendo que el amor manifestado en carne, que es Cristo Jesús, reine y gobierne mi carácter, reine y gobierne mi ser, para que con base a ese gobierno permanente en mi vida, las personas puedan empezar a detectar esa presencia divina, puedan empezar a darse cuenta que algo sobrenatural, algo
que no es normal en el mundo natural, se mueve en mí. Y es el amor encarnado, el amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, viviendo en mi corazón. Ayúdanos, Señor, ayúdanos por favor a prestarle atención a este nuevo mandamiento. ¿Cómo estamos con respecto a este nuevo mandamiento? ¿Lo estamos viviendo? ¿Lo estamos practicando? ¿O lo hemos estado descuidando? Porque descuidar este nuevo mandamiento es descuidar nuestra identidad de quienes somos en Cristo. Descuidar este mandamiento es descuidar también nuestro testimonio ante el mundo de quienes somos en Cristo. Le estamos robando la oportunidad al mundo de que vea ese emblema, de que vea esa identidad, para que los que están allá perdidos en el mundo, para los que están luchando por una identidad porque están en una situación, en una crisis de identidad, entonces cuando vean nuestro emblema van a poder encontrar un norte en sus vidas. Pero lamentablemente a veces ese emblema lo tenemos perdido, lo tenemos bajado, no es visible y la gente no tiene un norte. La iglesia posee ese emblema, el amor fraternal, el amor de Cristo entre nosotros, y es el emblema que necesitamos volver a visibilizar, volver a colocar en público para que el mundo se dé cuenta quiénes somos nosotros. Y cuando ellos se den cuenta quiénes somos nosotros y se sientan impactados por la manera como vivimos en este cuerpo espiritual que es la iglesia, muchos de ellos van a querer también formar parte de este cuerpo espiritual. Esa es la tarea, de eso es que consiste la gran comisión. Agradezco por la palabra que nos has entregado y pido con toda mi alma, Señor, que nos ayudes a ponerla por obra, a encaminar nuestra vida, Señor, en esta senda del nuevo mandamiento. Muchas gracias te damos por este bello tiempo, por este bello momento, y te damos a ti toda honra y toda gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Yo quiero terminar extendiéndoles una invitación muy especial a cada uno de ustedes, mis amados seguidores. No se pierdan la nueva serie con la que vamos a estar terminando prácticamente este año, en las últimas semanas de este año. Vamos a estar estudiando, yo sé que es un tema que les va a fascinar, vamos a estudiar el Padre Nuestro. Vamos a mirar cada una de las frases claves, célebres que Jesús nos enseñó en esta oración maravillosa, lo que contiene y sobre todo cómo orar. Así que no se la pierda, vamos a comenzar de hoy en 8 días, si Dios lo permite, y vamos a comenzar esta travesía emocionante y maravillosa para crecer en nuestra vida de oración.